Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a tratar de explicar de la forma más clara y concisa posible cuál es el nuevo formato de la Champions. Mañana por la tarde se sortea la primera fase de esta competición, la competición de clubes más importante del mundo, y por lo tanto, para que no vayamos perdidos en el sorteo, intentaré explicar cuál es el nuevo funcionamiento, el nuevo formato de esta Champions, ¿vale? Es un poco complicado, pero intentaré ser claro y lo más conciso posible. Se mantienen los 4 bombos de siempre, habrá 4 bombos, pero a diferencia de otros años, habrá 4 equipos más. Es decir, los otros años había 32 equipos, ahora tendremos 36. ¿De dónde salen estos 4 equipos nuevos? Pues uno sale de una fase eliminatoria. En lugar de 5 equipos que había hasta ahora que venían de fases previas, habrá 6. Otro equipo de estos 4 sale del tercer clasificado de la quinta conferencia, en este caso es la Liga Francesa, y se clasifica el Brest. Y los otros 2 equipos salen de las confederaciones que hayan hecho mejor temporada en la temporada anterior a la edición de la Champions. En este caso, las 2 mejores confederaciones han sido la Serie A y la Bundesliga, y por lo tanto esta plaza adicional de cada una de las 2 ligas corresponde al Bologna y al Borussia Dortmund. ¿Vale? Esto por un lado. Entonces, a diferencia de otros años, que en el bombo 1 había los cabezas de serie, eran los campeones de liga de cada conferencia, ahora no es así. Ahora en el bombo 1 hay los mejores equipos por coeficiente UEFA, es decir, los bombos están ordenados según coeficiente. Por ejemplo, si el Leicester volviera a ganar la liga inglesa, como pasó hace unos años, no estaría en el bombo 1 como sucedió aquella vez. ¿Por qué? Porque no tiene un coeficiente UEFA tan bueno como puede tener, por ejemplo, el Manchester City, aunque no ganara la liga, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces el Leicester estaría en el bombo que le correspondiera en función de su coeficiente UEFA, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, aquí viene lo liado, ¿vale? No hay fase de grupos, no hay grupos, y cada equipo jugará contra 8 rivales distintos. ¿De dónde salen estos 8 rivales? Salen de cada bombo, es decir, de cada bombo habrá 2 rivales para cada equipo. Por ejemplo, el Barça, que está en el bombo número 1, tendrá 2 rivales del bombo 1, 2 rivales del bombo 2, 2 rivales del bombo 3 y 2 rivales del bombo 4, ¿vale? Entonces, diréis, pero estos son muchos partidos, porque si tienen que jugar la ida y la vuelta, no se juega ida y vuelta, solamente se juega un partido con cada uno de estos rivales. ¿Y cómo se hace esto?, preguntaréis. Bueno, fácil, hay un sorteo que dictamina los partidos que se juegan en casa y los partidos que se juegan fuera. Si te toca jugar fuera contra el rival más difícil, pues mala suerte, te ha tocado así, ¿vale? No lo veo del todo justo, pero es así, ¿vale? Entonces, pues, otra cosa que se tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, si el Barça se enfrenta contra el Liverpool, ¿vale? ¿Significa que todos los rivales del Liverpool se enfrentarán al Barça también? No, cada equipo tendrá sus propios rivales, ¿vale? Es decir, el Barça tendrá 2 rivales del bombo 1, 2 rivales del bombo 2, del bombo 3 y del bombo 4, distintos a los que pueda tener otro equipo que se enfrente al Barça, aunque sea del bombo 1, del bombo... es indiferente. Cada equipo tendrá sus propios rivales. Lo que sí es verdad es que, posteriormente, todos estos rivales, todos estos equipos, estarán clasificados en una misma clasificación, en una misma liga de 36 equipos. Esto es lo que no veo del todo justo. ¿Por qué? Porque puede ser que a un equipo del bombo 1 le toque el Leipzig, por ejemplo. Imaginemos que al Liverpool le toca como rival el Leipzig, que también está en el bombo 1. Y al Barça, por ejemplo, le toca al Manchester City. El Liverpool tendrá muchas más facilidades de ganar a su rival que el Barça. Y en cambio están en la misma clasificación. Si tú estás en la misma clasificación y tienes rivales más fáciles, no es justo para los que tienen rivales más complicados. En este sentido, no me parece un sistema tan justo como la fase de grupos que había temporadas anteriores.
Sí que es verdad que para el espectáculo es mejor porque hay más partidos y contra equipos teóricamente rivales más complicados, pero se puede dar el caso que haya equipos que tengan suerte en la clasificación, que en los emparejamientos tengan suerte. Entonces no me parece un sistema del todo justo, ¿vale? Entonces, de estos 36 equipos, para octavos se clasifican directamente del primero al octavo. Y del noveno al número 24 deben hacer un playoff que dictaminará cuáles serán los 8 rivales que se enfrentarán a los 8 equipos que ya se habían clasificado previamente, ¿vale? Es decir, de septiembre a enero se va a jugar esta liga. Los 8 primeros pasan directamente. Y durante el mes de febrero, del noveno al 24, deberán jugar un playoff, una eliminatoria, y los que ganen esta eliminatoria jugarán los octavos contra los 8 primeros, ¿vale? Esto equivale a más partidos y creo que para las ligas también es un problema, porque ya hay, el calendario ya está súper comprimido, solo faltaba que añadieran más partidos. De hecho, la Copa del Rey, que aquí en España se juega siempre en enero, la mayoría de partidos, este año no tengo ni idea de cuándo se va a jugar, porque si hay Champions, no hay espacio para todo. Y en febrero también habrá eliminatorias. Y luego tampoco se puede alargar mucho la competición nacional, porque a final de temporada hay el Mundial de Clubs. Entonces, bueno, hay muchos partidos durante la temporada y esto al final también provoca lesiones de los jugadores. Bueno, al final se tiene que tener una plantilla muy extensa para poder competirlo todo. Bueno, veremos cómo evoluciona todo, veremos cómo es este nuevo formato. Yo creo que de cara al espectáculo es mejor porque habrá más partidos y más bonitos, de cara al espectador es beneficioso, pero por otro lado para los jugadores creo que es más complicado porque son más partidos y al final más riesgo de lesiones. Otra novedad muy importante de este año es que ya en la primera fase de la Champions se pueden cruzar equipos de un mismo país, es decir, al Barça le puede tocar perfectamente el Madrid, el Atlético de Madrid o el Girona, que son los otros 3 equipos clasificados para la Champions, ¿vale? No habría ningún problema en este sentido. O al Madrid el Atlético o el Girona se pueden cruzar sin ningún tipo de problema. De hecho, a mí ya me apetecería ver un Barça-Madrid en esta primera fase de la Champions. Creo que esto al final beneficia al espectador y lo que tampoco me parecía bien que por derechos de imagen unos equipos de un mismo país no se pudieran cruzar hasta cuartos de final. En este sentido creo que esto sí que es un acierto por parte del nuevo formato de la Champions, que también creo que nace como respuesta a la posible creación de la Superliga por parte de algunos equipos españoles como Barça o Madrid, un proyecto que en principio también había los equipos ingleses, pero que bueno, luego en poco tiempo se bajaron del carro. Pero bueno, creo que este nuevo formato de Liga de Campeones sale en respuesta de esta Superliga. En ciertos aspectos creo que es beneficioso para el espectador, pero en otros aspectos creo que es perjudicial para los equipos porque puede favorecer a lesiones al jugar más partidos y al tener que disputar más minutos. Entonces, esto también a la larga puede perjudicar al espectador si no tiene todos los jugadores, si su equipo no tiene todos los jugadores al 100%. Vale, bueno, esto es todo, espero que haya quedado claro el vídeo y la explicación del nuevo formato. Si os ha gustado, espero que le deis al like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!